buenas tardes, es un gusto darle la bienvenida a este corte informativo en el que le presentaremos la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 18 de agosto de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte invalidó disposiciones de municipios de Oaxaca por violar el principio de igualdad y no discriminación. La primera sala determinó que en cualquier contrato se puede analizar si existe explotación de la persona por la persona. Tribunal Federal Laboral reconoce como beneficiarios de los derechos laborales de un trabajador fallecido a sus dos familias. La Sala Regional Guadalajara negó el recuento total de votos en las elecciones municipales de Lerdo y Nazas, Durango. Y fue publicada la sentencia del Pleno en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Oaxaca. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 68 y su acumulada 69, ambas de 2024, en la que invalidó disposiciones de leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Oaxaca, entre las que se encuentran las que establecían cobros por escandalizar en la vía pública, formar parte de grupos que causaran molestias a las personas en lugares públicos, organizar o tomar parte en juegos en la vía pública, agredir verbalmente a transeúntes o autoridades, por búsqueda de documentos e información municipal, molestar a peatones por uso inadecuado de bocinas y escapes, por la expedición de certificados de residencia y por mendigar en la vía pública, entre otros. El Pleno invalidó los mencionados artículos por violar el principio de proporcionalidad tributaria, por generar discriminación de manera indirecta y por violar el principio de igualdad. Además, violaban el principio de seguridad jurídica, ya que daban un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad para interpretar diversas normas. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. También se publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 255-2023, en la que invalidó el artículo 4, fracción 13ª bis, de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. El Pleno determinó invalidar la mencionada norma al considerar que limitaba las facultades de las alcaldías de otorgar permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de establecimientos mercantiles en caso de emergencia o caso fortuito, facultad que se encuentra exclusivamente atribuida a las alcaldías de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad de México. Dicha controversia fue promovida por la alcaldía Álvaro Obregón. La Suprema Corte publicó el Acuerdo General del Pleno 7-2025, en el que ordena levantar el aplazamiento que ordenó en marzo de 2024, por lo que los tribunales colegiados de circuito podrán dictar sentencia en los asuntos en los que se impugna la constitucionalidad del decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, además de abrogar la Ley del Impuesto Empresarial a tasa única y de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo de diciembre de 2013 y de agosto de 2015. Los tribunales colegiados deberán resolver estos asuntos atendiendo lo previsto en el Acuerdo General Plenario 1-2023. La primera sala de la Corte estableció que la prohibición de explotación de la persona por la persona puede analizarse en cualquier contrato, al margen de su denominación, cuando se pacten intereses moratorios, penas convencionales u otras estipulaciones que generen un provecho económico excesivo para una parte, ya que dicho análisis procede cuando exista una desproporción relevante entre las prestaciones que afecten la dignidad de la persona y denoten un abuso o desequilibrio en la relación contractual. La sala precisó que en los contratos distintos al préstamo o crédito, los intereses moratorios y las penas convencionales deben entenderse como una forma de compensación por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones pactadas,
motivo por el cual no resulta aplicable la figura de la usura en este tipo de contratos, ya que únicamente se configura cuando una persona obtiene en provecho propio y de forma abusiva un interés excesivo derivado de un préstamo. Sin embargo, el hecho de que no se actualice dicha figura no excluye la posibilidad de analizar dichas cláusulas contractuales desde la perspectiva más amplia de la explotación de la persona por la persona prevista en el artículo 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que dicha prohibición genérica de explotación de la persona opera en cualquier contrato distinto al mutuo o préstamo, siempre que se presuma una ventaja económica desproporcionada en beneficio de una de las partes y en perjuicio de otra, acompañada de una afectación a su dignidad. Casos en que el juzgador debe valorar si los pactos revelan un desequilibrio que implique un exceso patrimonial y una relación de sometimiento que comprometa la dignidad de la persona afectada. Y en más temas, la segunda sala determinó que no existe invasión a la hacienda municipal cuando alguna comunidad indígena o afromexicana asentada en el territorio en el que ejerce su gobierno algún ayuntamiento le demanda la entrega de recursos presupuestales para administrarlos directamente. La sala explicó que conforme a la reforma constitucional de septiembre de 2024, se reconoce a dichas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con capacidad para administrar directamente asignaciones presupuestales. Explicó que el artículo 2, apartado B, fracción 15ª, párrafo 2 de la Constitución, determina que la Cámara de Diputados Federal, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias deberán establecer las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y los procedimientos para que dichas comunidades las administren y ejerzan conforme al marco legal. Precisó que en tanto no se cuente con la legislación general que defina la forma de distribuir, calendarizar y fiscalizar estos recursos asignados a estas comunidades, es responsabilidad del Ejecutivo Federal instrumentar los mecanismos para la adecuada dispersión de los fondos. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por una agencia municipal en contra de la sentencia de un tribunal colegiado que determinó que la posibilidad de que las comunidades indígenas manejen asignaciones presupuestales de manera directa viola el principio de libre hacienda municipal. Y un tribunal federal reconoció a 2 familias de un trabajador fallecido como beneficiarios de sus derechos laborales. Tras acreditar la dependencia económica y aplicando el principio de realidad, el primer Tribunal Federal de Asuntos Individuales reconoció a la esposa, hijos y concubina como beneficiarios de los derechos laborales de un trabajador fallecido. El juez acreditó que el fallecido se había unido en matrimonio con una mujer sin haber nunca roto dicho vínculo, mientras que en los últimos 7 años mantuvo una relación de concubinato, por lo que contaba con 2 familias. Incluso la concubina fue quien lo asistió durante la etapa de enfermedad hasta la muerte. Por estas razones, determinó reconocer como beneficiarios de los derechos del trabajador a la esposa, hijos y concubina, a quienes les corresponde un 20% de los derechos laborales generados por el trabajador en vida, esto es, a partes iguales. Además, ordenó al Seguro Social otorgar una pensión por viudez a la esposa y concubina y una de orfandad a los hijos, mientras que el Infonavit deberá entregar a los beneficiarios el saldo de la subcuenta de vivienda. Finalmente, al quedar demostrado que la parte actora, en este caso la esposa, tuvo una actitud desleal con la intención de excluir de los beneficios a la concubina, se le impuso una multa por declarar en falsedad ante la autoridad. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Es momento de hacer una pausa y continuamos. Al regresar, la Defensoría Pública Federal obtiene amparo a favor de persona con ceguera total. El Nuremberg argentino.
documental realizado con los archivos originales del juicio a las juntas militares argentinas, responsables de la dictadura de 1976 a 1983, y con entrevistas a 6 sobrevivientes de los campos de concentración. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo. Somos padres de chicos que dieron la vida para cambiar el país. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. Acompáñanos en un viaje hacia la memoria a 40 años de este capítulo oscuro de la historia. Solo por el canal del Poder Judicial de la Federación. El Nuremberg argentino, dirigido por Miguel Rodríguez Arias y Carpo Cortés. Lunes, 18 de agosto, 18 horas. Agradecemos que continúe con nosotros. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de apelación promovido por Edgar Martín Gasca de la Peña, quien impugna el acuerdo del INE en el que se le impuso una sanción por las irregularidades detectadas en su informe de gastos de campaña. El promovente impugna la sanción que le impuso el INE por más de 12,000 pesos por las irregularidades detectadas en su informe de gastos de campaña realizados durante la elección judicial extraordinaria del pasado mes de junio. El proyecto del magistrado de la Mata Pizaña propone desechar de plano el recurso, ya que la demanda carece de firma autógrafa o electrónica certificada, lo que impide analizar el fondo del asunto conforme a lo establecido en el artículo 9, párrafos 1, inciso G y 3 de la Ley de Medios de Impugnación. El recurrente presentó su demanda mediante correo electrónico, misma que carece de firma, por lo que al no colmarse los requisitos de procedencia, se estima que debe desecharse de plano. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral rechazó la petición de realizar un nuevo recuento de votos en las elecciones de los ayuntamientos de Lerdo y Nazas Durango. La sala determinó en primer lugar que fue correcta la decisión del Tribunal Electoral de Durango, que declaró improcedente el nuevo recuento de votos en el municipio de Lerdo, ya que no se cumplían los requisitos legales para ordenar la revisión. En especial la que exige que el partido que ocupa el segundo lugar solicite el recuento directamente durante el cómputo municipal y presente pruebas claras de una diferencia cerrada entre candidaturas, lo que no sucedió. De manera similar aconteció en Nazas, en donde tampoco existían elementos suficientes para justificar un nuevo escrutinio. Se precisó que el nuevo recuento de votos es un recurso extraordinario, no automático, y solo puede llevarse a cabo si hay una solicitud clara, a tiempo y con pruebas que justifiquen su procedencia. Por estas razones se negó la petición. Según correspondió a cada juicio de revisión, se propone confirmar la negativa de realización de recuentos en sede jurisdiccional al no superarse los requisitos legales para su procedencia, como lo son solicitarlos en la sede administrativa y que sean negados sin causa justificada, y que existe una diferencia entre primero y segundo lugar igual o menor al 0.5%. El Instituto Electoral de la Ciudad de México realiza el cómputo y validación de las opiniones recibidas en las 2,427 mesas receptoras que fueron instaladas en la jornada de presupuesto participativo de este domingo 17 de agosto. Al cierre de la jornada, los paquetes fueron trasladados a las 33 direcciones distritales y se espera concluir el cómputo este martes 19 de agosto. A partir del próximo miércoles se darán a conocer los resultados, que incluyen tanto las opiniones emitidas en la jornada anticipada como la presencial, y se emitirán las constancias de validación de proyectos ganadores, así como la definición de los casos especiales, los cuales deberán ser ejecutados por las alcaldías. La lista de los proyectos ganadores de la consulta será publicada en la plataforma digital de participación ciudadana, ubicada en la página de internet del Instituto Electoral de la capital del país. Concluyó la jornada de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia en línea en el Poder Judicial de Baja California Sur, dirigida a litigantes, estudiantes de derecho, instituciones públicas y público en general, con el objetivo de lograr una justicia más ágil, eficiente y transparente.
Durante la pasada jornada de medios alternativos de solución de conflictos del Poder Judicial de Nayarit, el Juzgado Segundo Mercantil recibió 29 expedientes, logrando la concertación de convenios relacionados con juicios por adeudos de pagarés. El pasado sábado, el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco participó en las jornadas de atención al pueblo en el Centro Integrador La Estrella, municipio de Centla, en la que la ciudadanía recibió información legal y atención directa sobre juicios o trámites en proceso. El Poder Judicial de Chiapas impulsa un programa de restauración de vínculos familiares en el que padres, madres, infancias y adolescencias involucradas en juicios de divorcio, guardia y custodia desarrollan habilidades de crianza positiva para prevenir situaciones de riesgo psicosocial. La Defensoría Pública Federal dio a conocer la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en Morelos, que concedió la protección de la justicia a una persona con ceguera total por la omisión del Ejecutivo y Legislativo locales para dar respuesta a su petición, y ordenó que en la página oficial de Internet del Gobierno realice ajustes razonables en materia de derechos de personas con discapacidad. El anterior fallo se dio al resolver un amparo promovido en noviembre en nombre del afectado por el asesor jurídico Milton Salvador Portillo para que se adoptaran medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual, permitiendo una navegación funcional, interactiva y respetuosa del derecho a la igualdad de la persona, ya que el afectado buscaba apoyo para realizar trámites básicos como agendar una cita médica o consultar normas, tarea que resultaba inaccesible. Este asunto representa un precedente en el reconocimiento del derecho a la accesibilidad digital como una extensión del derecho a la igualdad y no discriminación. Además, sienta las bases para que las tecnologías de la información utilizadas por las autoridades sean realmente inclusivas. El Consejo de la Judicatura Federal divide la evolución del Poder Judicial Federal en 3 etapas. En la primera de ellas, que la delimita de 1917 a 1994, la designación de jueces y magistrados la realizaba la Suprema Corte a través de un sistema denominado por turno. Es en este periodo cuando se crea en 1977 el Instituto de Especialización Judicial adscrito a la Suprema Corte. Además, de 1982 a 1994 se desarrollan los primeros cursos de capacitación para servidores judiciales y secretarios. La segunda etapa inicia en 1994 con la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Se fijaron las bases de la carrera judicial. La designación de las y los jueces, así como de las y los magistrados, se realizó a través de concursos de oposición, así como mediante examen de aptitud. En 2006 se otorgó a la Comisión de Carrera Judicial la encomienda de realizar los concursos de oposición. En 2019 se integraron algunas categorías al escalafón de la carrera judicial y por acuerdo del Pleno del Consejo se implementó el Plan Integral de Combate al Nepotismo. La tercera etapa comienza a correr a partir del 2021. Se consolida el marco legal de la carrera judicial y el instituto se transforma en Escuela Federal de Formación Judicial. Asimismo, a partir de ese año, se otorgó a la Escuela Judicial funciones exclusivas para la capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo, así como de sus órganos jurisdiccionales. Hacemos una nueva pausa y seguimos con la información. Más adelante, Bolivia irá a segunda vuelta para elegir a su presidente. How'd you get out? I know it's hard to believe, but the judge granted my appeal. Tras ser puesto en libertad, Ray enfrentará un momento decisivo en su vida para poder disfrutar de su familia en El Gran Impostor. Old school con man, pickpocket, petty thief. It stretches up and down the East Coast. How do you want $50,000 for what? Because we had to pay the judge to bribe him in order to get out early, so I could spend some time with you. Con John Travolta y Christopher Plummer, solo por el canal del Poder Judicial de la Federación. El Gran Impostor, dirigida por Philip Martin. Martes 19 de agosto, 22 horas.
Continuamos con las noticias. En Bolivia, la ciudadanía volverá a las urnas en 60 días al no alcanzar ninguno de los candidatos el 50% de los votos más uno, ni reunido un mínimo del 40% con una diferencia de al menos 10% con el segundo lugar. Los candidatos que serán votados en la segunda vuelta el próximo 19 de octubre son Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, que obtuvo el 32.14% de los votos, y Jorge Tuto Quiroga, del Partido Libertad y Democracia, con 26.81%. En la jornada electoral se reportaron 1.252.449 votos nulos, reflejo del llamado a anular el voto que realizó el expresidente Evo Morales, quien se encuentra prófugo de la justicia, ya que es acusado de trata de menores, lo que muestra que mantiene un alto número de simpatizantes. La Conferencia Regional sobre la Mujer que se llevó a cabo en México concluyó con una hoja de ruta para los próximos 10 años a través del compromiso de Tlatelolco, con el que busca generar transformación en el ámbito político, económico, social, cultural y ambiental a favor de las mujeres y de la sociedad en general. Esto con el fin de cerrar las brechas de género para construir sociedades más juntas, igualitarias y sostenibles. Además, se pretende establecer todo lo que falta para que las sociedades del cuidado sean una realidad, lo que incluye el financiamiento, las legislaciones, el mercado de trabajo de la economía del cuidado y más. Para ello se requiere que los trabajos de cuidado sean compartidos, no una actividad exclusiva de mujeres, por lo que se requiere invertir un 4.7% del Producto Interno Bruto para generar alrededor de 31 millones de empleos en todo el sector. El crimen organizado ha sido la principal causa de desplazamiento interno, fenómeno que ha incrementado más de 120%. De 2023 a 2024, el desplazamiento forzado en México incrementó 129%. En ese último año, al menos 28.943 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. De acuerdo con una investigación desarrollada por el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, en colaboración con ACNUR, el crimen organizado fue la principal causa del desplazamiento interno. Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero son las entidades más afectadas, seguidos de Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Durango, Nayarit y Veracruz. El informe señala que 79% de los eventos localizados estuvieron vinculados a violencia directa, ataques armados o amenazas, mientras que 20% respondieron a causas sociales o desastres naturales. En el caso de Chiapas, 17.860 personas fueron desplazadas en 20 eventos, la mayoría en comunidades fronterizas con Guatemala, donde existen disputas territoriales por rutas del narcotráfico. El informe también denuncia la falta de información sobre estos sucesos, así como la carencia de políticas integrales a nivel federal. Y en la Feria Nacional del Libro Jurídico se presentó una obra sobre el nuevo sistema de justicia laboral, modelo que ha traído muchos beneficios a los trabajadores en la capital del país, entre ellos la presencia permanente de los juzgadores, ya que son los rectores del procedimiento dado el principio de inmediación. Además, permite prevenir cualquier deficiencia de la queja presente en la demanda e incluso permite al juzgador designar un abogado de oficio al trabajador en aquellos casos en los que advierta deficiencias técnicas de parte del particular que representa al trabajador. Asimismo, agiliza la resolución de los conflictos y garantiza la protección de los derechos de las partes. Y le informamos que en diversos medios se ha revelado que, de acuerdo con documentos judiciales, Ismael N. se declarará culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, en la próxima audiencia que está programada para el lunes 25 de agosto. Ha trascendido que en dicha audiencia cambiará su declaración a culpable ante el juez Brian Cogan, el mismo que llevó el caso de Joaquín N. Esta decisión se da después de que el pasado 5 de agosto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciara que no buscaría la pena de muerte en contra del cofundador del cártel de Sinaloa. Llegamos al final de este corte informativo. Agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos a permanecer en la programación de Justicia TV. Que tenga una excelente tarde y muy buen inicio de semana.